Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más en la Alianza Francesa de Quito para nuestros pequeños seminarios de filosofía. Vieron que esta vez vamos a hacer algo un poquito diferente. Antes siempre solíamos hablar de autores, pero con la directora cultural de la Alianza nos ha parecido tal vez interesante intentar hacer algo un poco diferente, ya no hablar de autores, sino hablar de temas. Y como nos tocaba hablar de un tema, hubiéramos podido hablar de muchos temas, filosofía política, ética, estética, pero nos ha parecido nos ha parecido interesante comenzar con la ontología, no porque sea lo más fácil, porque de hecho no es lo más fácil, pero sino por el mismo estatuto fundamental que tiene la ontología en el campo filosófico. Entonces vamos a dedicar 5 sesiones a intentar como mínimo presentar cuáles son las grandes problemáticas del campo ontológico en filosofía. Y eso nos va a llevar desde los mal llamados filósofos presocráticos hasta un filósofo contemporáneo vivo, un filósofo italiano que se llama Maurizio Ferraris. Entonces, antes de comenzar a hablar de lo que sería la ontología de los filósofos presocráticos, debemos primero comenzar por notar que hay una dificultad con la misma palabra ontología. Verán que es una palabra que está muy de moda hoy en día. Por ejemplo, vamos a escuchar en muchas facultades hablar de ontologías de la economía, ontologías de la administración, ontologías de la educación. Y hasta por la calle pueden ver de vez en cuando afiches de personas que dicen que les van a hacer un coaching ontológico. No sé bien a qué le llaman ontológico, pero como mínimo vamos a intentar precisar qué es este peso casi autoritario que existe detrás de la palabra ontología. Y les decía que hay una dificultad con la palabra ontología porque obviamente la misma etimología de la palabra ontología remite inmediatamente a Grecia. Lo mismo sucede con la palabra ética o con la palabra estética. Pues en realidad bien saben que la palabra estética o la estética como tal, como palabra sustantivizada, comenzó a existir en el siglo XVIII. Es decir que si somos un poco rigurosos en historia de la filosofía, no hay estética en Platón. Hay otra cosa, tal vez filosofía del arte, pero estética no. No hay estética aristotélica. Ven que suena un poco raro decir que la poética de Aristóteles tal vez no sea un libro de estética, porque no existía la palabra estética. Pues lo mismo pasa con la palabra ontología. La palabra ontología como tal aparece de manera muy tardía en filosofía, en el siglo XVII, es decir, ya en la misma revolución moderna, en la obra de un filósofo alemán que se llama Clauberg, que muy poca gente lee hoy en día, pero es un filósofo que como mínimo aportó a la filosofía la palabra ontología. ¿Y de qué se trata entonces esta palabra ontología o por qué es tan esencial en filosofía? Pues por una razón muy simple. Muchos grandes filósofos suelen pensar que la ontología es lo que fundamenta a cualquier sistema filosófico. Es algo que encontramos, por ejemplo, en la carta Prefacio a los principios de la filosofía de Descartes, en la cual explícitamente Descartes dice: la filosofía es como un árbol y las raíces es justamente la ontología. De la misma manera, me imagino que podríamos pensar que quien maneja la ontología o la mal llamada ontología de Platón, es decir, su teoría de las ideas, pues entiende inmediatamente la estética de Platón, la política de Platón, la educación en Platón, etcétera, etcétera. Tal como si la misma ontología fuese el fundamento de cualquier sistema filosófico. Y podemos entender ese estatuto fundamental o fundacional que pudo tener la ontología a raíz de preguntas muy simples del tipo: ¿qué es lo que existe para ti dentro de tu sistema filosófico? Porque al final vamos a ver que gran parte de la ontología consiste en intentar determinar qué tipo de objetos, qué tipo de cosas, qué tipo de entes acepto dentro de mi sistema filosófico. Y ven que eso ya, el simple hecho que esta pregunta exista,
ya nos lleva a pensar que ni siquiera los filósofos están de acuerdo para decir qué es lo que hay en el mundo. Es decir, que hay debates ontológicos sobre lo que hay en el mundo. Y les doy 2 ejemplos para hacerles sentir por qué puede existir debates ontológicos. Por ejemplo, para retomar un clásico en ontología, que es el problema de los universales. ¿Ustedes piensan que existe algo como las mujeres, o que existe algo como los hombres, o que solo existen hombres singulares, o que solo existen mujeres singulares? Pues bien, ven que el hecho que ustedes piensen que existen entidades plurales o que no existen entidades plurales determina totalmente el sistema filosófico que van a tener. Porque obviamente, para tomar un ejemplo canónico, ser feminista pensando que existe algo como las mujeres, o ser feminista pensando que solo existen mujeres individuales singulares, no es el mismo feminismo. Por lo que ven que, como mínimo con esta dificultad de los universales, ya entendemos que ni siquiera estamos de acuerdo para decir qué es lo que realmente existe en el mundo. Hay una segunda dificultad de la cual hablaremos en la última sesión, y es ¿qué tanto podemos decir que hay diferentes modalidades de ser? O que todo existe o todo es exactamente de la misma manera. O hay cosas que existen de manera un poquito particulares, un poquito singulares. Les doy un ejemplo muy simple. Un billete de banco. Bien ven que un billete de banco es un pedazo de papel. Es decir, que ontológicamente, materialmente, un billete de banco es un simple pedazo de papel. Y sin embargo, todos sabemos que no es únicamente un pedazo de papel, es un poco más que un pedazo de papel. Pues, ¿de dónde le viene este es un poco más? Pues veremos, por ejemplo, que esto implica pensar que ciertos objetos existen a la única condición que creamos en ellos o que tengamos confianza en ellos. Por esta razón, bien sabemos que cuando una moneda se devalúa, pierde totalmente la confianza de la gente y puede hasta literalmente desaparecer. Por ejemplo, el sucre en Ecuador o el franco en Francia ya no existen como monedas. Literalmente, ontológicamente cambiaron de estatuto. Por lo que bien entendemos en este caso que la ontología no se va a poder limitar a un estudio material de las cosas, porque materialmente el billete de sucre hoy en día y el billete de sucre hace 10 años, materialmente es exactamente la misma cosa. Y sin embargo, no existe de la misma manera, no existe exactamente en el mismo mundo. Hay un tercer punto que quisiera precisarles como modo introductorio, y es la diferencia entre ser y existir. Ven que en el lenguaje común, me imagino que como no estamos constantemente pensando en las categorías ontológicas, utilizamos de manera indiferente el hecho de ser y el hecho de poder existir. Pues en estas 5 sesiones intentaremos ser bastante cuidadosos con la diferencia entre ser y existir, por la razón siguiente. Podemos, y de hecho debemos filosóficamente distinguirlos, sí, se puede distinguir de muchas maneras, pero me parece que la más simple es la siguiente. Vamos a decir que es toda cosa que puede ser descrita por una esencia no contradictoria. Por ejemplo, un cuadrado es, porque puedo decirle su esencia. Una silla es. En cambio, un círculo cuadrado no es, porque tiene una esencia contradictoria. Ven que inmediatamente el problema del ser está vinculado con la dificultad de la esencia. Otra cosa es el existir. Existir, para pensarlo de la manera más simple, es aparecer dentro de un mundo. Ven que ya no tiene nada que ver con el problema de la esencia. Es únicamente con el hecho de aparecer, el hecho de manifestarse o de fenomenalizarse. Insisto sobre el aparecer dentro de un mundo, lo que ya deja sospechar que existen varios mundos.
Les doy un ejemplo para hacerles sentir esta dificultad del existir. ¿Existen los unicornios o no? Pues obviamente en el mundo material no, porque nadie vio manifestarse un unicornio dentro del mundo material. Pero obviamente en el mundo de la mitología, claro que existe el unicornio, se manifiesta constantemente. De la misma manera, todos bien sabemos que nosotros mismos existimos más o menos dentro de ciertos mundos. Dentro del mundo universitario ecuatoriano yo existo un poquito. Dentro del mundo del fútbol japonés no existo para nada. Por lo que cada vez que vamos a hablar de existencia, vamos a tener que pensar en referencia a qué mundo o dentro de qué mundo. Lo que se distingue claramente del ser, que implica una simple esencia. Ahora vienen las cosas un poquito difíciles pero divertidas, porque la ontología es sumamente divertida. Podemos imaginar una cosa que a la vez sea y que también exista. Pues esto implicaría algo del cual podemos describir la esencia y que además aparezca dentro de algún mundo. Eso es fácil. Por ejemplo, esta silla. Alguien puede describir la esencia de una silla y además aparece en este mundo. Por lo tanto, la silla es y la silla existe. Podemos imaginar algo que sea sin existir. También podemos imaginarlo. Debemos pensar algo cuya esencia podamos describir, pero que no aparezca dentro de cierto mundo. Y eso es algo sumamente fácil. Dentro del mundo material, el unicornio es, pero no existe. Puedo darles la definición de un unicornio, por lo tanto puedo describir su esencia, y sin embargo no existe porque en el mundo material nadie jamás vio a un unicornio. Por lo tanto, algo puede ser y existir. Algo puede ser sin existir. Y ahora viene lo más difícil. Algo puede existir sin ser. Implicaría algo que aparezca en el mundo y del cual, por definición, yo no pueda dar una esencia. No es que yo no pueda dar una esencia porque soy un mal filósofo, no, es que por definición esta cosa no puede tener esencia. Pues veremos, avanzando poco a poco, que hay algunos objetos de la filosofía que existen sin ser. Les doy así rápidamente algunas pistas para que las vayan meditando. Dios. Si son creyentes, Dios para ustedes existe, lo sienten, lo pueden experimentar, y sin embargo, de algo estamos absolutamente seguros: si es que Dios existe, está más allá de las esencias. Porque si Dios tiene una esencia, implicaría que sea un ser limitado, por lo tanto no es Dios, es ya otra cosa. Les doy otro ejemplo. El otro. Ven que para pensar la ética, para pensar el problema del otro en ética, ven que otros aparecen y sin embargo nadie jamás podrá darnos una definición del otro. Por una razón muy simple. Si les doy una definición del otro, lo transformé en el objeto de una definición. Y justamente el otro no es un objeto, es un sujeto. Por lo tanto, si lo defino, lo estoy de cierta manera matando. Por lo que el otro también existe sin ser. Último objeto filosófico interesante para pensar el existir sin ser: el amor. Me imagino que todos experimentaron, espero, alguna vez el sentimiento amoroso. Pues de la misma manera no se puede definir el amor, no se puede dar razón o dar causas de por qué razón amo. Porque el hacer entrar el amor dentro de una definición o dentro de una serie causal lo anula en tanto que amor. Miren, yo les digo, amo a mi esposa porque tiene mucha plata. Pues no es el caso, pero bien ven, lastimosamente, pero bien ven que en este caso me imagino que todos dirían que, entonces Estefan, no amas a tu esposa. Pero si les digo, amo a mi esposa porque es guapa, tampoco le amo a ella. En este caso amaría a la belleza. Amo a mi esposa porque es inteligente. No le amo a ella, amo a la inteligencia.
Amo a mi esposa porque gracias a ella tuve la visa de trabajo para poder estar en el Ecuador. Es cierto, de hecho. Pero ven que si le amo por esta razón, tampoco le amo. Por lo que cada vez que intento poner un por qué, un para qué o una definición en el campo amoroso, anulo lo que sería el mismo afecto o el mismo sentimiento amoroso. Por lo que ven que como mínimo Dios, el otro, el amor, también deberíamos decir el yo, son cosas que existen sin ser. Eso es lo que intentaremos pensar en la tercera sesión que tendremos. Entonces, con esos conceptos, una vez que tenemos un poco más claro esos conceptos en la mente, podemos sí comenzar a ver en la sesión de hoy cómo entró el problema del ser en filosofía. ¿Por qué razón el ser entró en filosofía? ¿Y por qué razón tantos filósofos hasta el día de hoy siguen pensando que la ontología es el fundamento de la filosofía? Ya les adelanto que, para mí, no es nada obvio que la ontología sea el fundamento de la filosofía. Existen como mínimo dos otras pistas para poder pensar que tal vez existan otras ramas de la filosofía que sean el fundamento de la filosofía. Les doy dos pistas que iremos desarrollando igual a lo largo de esas 5 sesiones. Hay un filósofo francés que se llama Emmanuel Levinas, que piensa que el fundamento de la filosofía justamente no es la ontología, sino la ética. Por una razón muy simple. Pensar siempre es poner cosas en relación. Poner en relación ideas, poner en relación afectos, poner en relaciones sensaciones. Pero ven que no hay un pensamiento que no sea algún tipo de relación. Pueden ser relaciones lógicas, pueden ser relaciones ordinarias, cualquier relación que ustedes quieran. Pero pensar es establecer relaciones. Pues si la filosofía piensa, es también el arte de establecer relaciones. ¿Y cuál es la ciencia que intenta estudiar el valor del hecho de poner cosas en diferentes relaciones? Pues es justamente la ética. Es la ética que estudia el tipo de relación que podemos mantener con las cosas. Por lo que bien podríamos imaginar que el fundamento de todo sistema filosófico, tal como de todo sistema de pensamiento, por el simple hecho que el pensamiento implique relacionar, pues sea necesariamente la ética. Hay otra opción también para pensar. Hay otro filósofo francés menos conocido que se llama Souriau, que dice, eso me parece magnífico, dice el verdadero fundamento de la filosofía en realidad es la estética. Así que todo filósofo debe necesariamente, que lo sepa o no, debe necesariamente tomar posiciones estéticas. Por la razón siguiente. Pensar siempre es hacer que se me presenten ideas. Cuando yo pienso, se me presentan ideas a la mente. Aparecen ideas en la mente o a la mente. Pues obviamente el campo que rige las reglas de la presentación de las cosas, o el campo que rige la manifestación de las cosas, pues es justamente la estética. Por lo tanto, todo filósofo, por el simple hecho de pensar, debe constantemente preguntarse qué significa que algo se presente. Y eso es una pregunta estética. Por lo que ven que, si bien la ontología es un campo muy importante en filosofía, tal vez podamos cuestionar que sea el campo más esencial, el campo más fundamental. Entonces, ahora sí, quisiera hoy solo presentarles cómo entró en filosofía el ser, y el próximo martes intentaremos al contrario pensar qué hay además del ser en la filosofía. Pero hoy focalicémonos sobre el problema del ser. Y para pensar cómo entró el ser en filosofía, debemos regresar a lo que los decía los mal llamados filósofos presocráticos. ¿Por qué digo los mal llamados presocráticos? Pues porque resulta que varios filósofos presocráticos, por ejemplo Demócrito, sobrevivieron a Sócrates. Por lo que no es para nada cronológicamente un filósofo presocrático.
pero bien entendemos por qué se ha creado y quién pudo crear este campo de los filósofos presocráticos. Por la razón siguiente, tal como decía Nietzsche, quien maneja el calendario maneja a la civilización. Bien ven que hablar de filósofos presocráticos, aunque hayan sobrevivido de muchos años a Sócrates, consiste simplemente en decir el pilar de nuestra civilización filosófica será Sócrates. Pero ven que es una especie de golpe de estado intelectual, de golpe de estado político. Decidimos que Sócrates es el pilar, tal como otros decidieron que Cristo iba a ser el pilar. Ven que hay algo sorprendente hoy en día. Los mismos ateos siguen pensando que estamos en el año 2024. Pero entonces no son tan ateos como piensan. De cierta manera, ya se dejaron engañar por toda la lógica conceptual del calendario. Ya aceptaron absolutamente todo. Pues lo mismo pasa en filosofía. Hablamos de filósofo presocrático, pues porque Platón nos dijo que Sócrates era el maestro absoluto en filosofía. Bueno, entonces esos mal llamados filósofos presocráticos, probablemente el más importante para pensar el problema y la dificultad del ser, es un filósofo que se llama Parménides, que vivió entre los años 515 y 540 antes de Cristo, y no antes de Sócrates. Pues este filósofo forma parte de una escuela filosófica que se llama la escuela eleática. Y verán que es interesante porque todos esos filósofos presocráticos, casi ninguno de ellos vive realmente en Grecia. Casi todos viven al margen de Grecia. Tal como si, para hacer filosofía de manera seria, siempre necesitásemos estar un poco al margen. Por una razón que bien podemos entender. Es al margen que están las preguntas. Es al margen que están las dificultades. Es al margen que están las verdaderas problemáticas que debemos resolver. Por lo que bien podemos entender que dentro de su mismo surgimiento histórico, también la filosofía nació al margen. Bueno, este filósofo entonces que se llama Parménides redactó un texto que se llama el Poema. También no puedo dejar pasar el hecho que la ontología no nació con un tratado argumentativo. Tal vez no sea esencial argumentar en filosofía. La misma ontología nació con un poema, es decir, con una forma estética muy singular. De este poema, obviamente, como muchos textos de los filósofos presocráticos, no disponemos de absolutamente todo el poema, pero en el siglo VI después de Cristo, es decir, 1000 años después de Parménides, alguien que se llamaba Simplicius tuvo la excelente idea, dentro de un texto en el cual pretendía comentar a la filosofía aristotélica, pues tuvo la excelente idea de recopiar 148 versos de este poema de Parménides. Entonces, por eso disponemos de algunos fragmentos de este poema, porque ¿se acuerdan que en la Edad Media era algo muy común publicar textos que eran comentarios de, y sobre todo comentarios de Aristóteles? ¿Ya? O sea, todo el mundo comentaba Aristóteles. Y obviamente en este caso, para poder comentar a Aristóteles, pues Simplicius necesitaba decir, Aristóteles dijo eso, pero Parménides, sin embargo, decía lo contrario. Y tuvo la excelente idea de recopiar una parte de este poema. ¿Cuál era la dificultad de esos filósofos presocráticos? Pues verán que, como siempre sucede con los fundadores de una disciplina, no eran completamente filósofos. De la misma manera que el primer físico era también un poco alquimista, o el primer astrónomo era también un poco astrólogo. Siempre son personas que están también un poquito al margen. Pues esos filósofos presocráticos eran sobre todo físicos. Físicos en el sentido que les interesaba poder explicar a la physis, es decir, a la naturaleza. Y muchos de ellos proponían un elemento fundamental o un elemento único que podía explicar a la totalidad de las cosas del mundo. Les doy dos ejemplos. Pues, por ejemplo, Tales pensaba que todo es agua.
todo es agua y corrupciones o modificaciones del agua, pero que al final el elemento esencial era el agua. Anaxímenes pensaba al contrario que el elemento más fundamental que podía explicar a la naturaleza era el aire. Ven que tal vez no sea el azar que se haya utilizado el agua y el aire como principios explicativos fundamentales. Por una razón muy simple, bien podemos entender que para cualquier ser humano es absolutamente fundamental disponer de agua. Es decir, que bien podemos imaginar que esos filósofos se hayan dado cuenta que sí, el elemento tal vez más esencial del cual necesitamos siempre sea el agua. Y por otro lado, también tal vez otros filósofos hayan dicho, no, hay algo aún más esencial que el agua. Puedo estar sin tomar agua una semana, pero no puedo estar sin respirar algunos minutos casi. Por lo que ven que una vez más, ¿por qué escogieron a esos dos elementos como fundamentos esenciales? Pues tal vez porque bien experimentaron que eran los dos elementos esenciales al mismo proceso de la vida. De hecho, saben que la palabra psique, que significa muchas cosas en griego, pero digamos mente o alma, pues la misma palabra psique significa soplo. Es decir, tiene algo que ver con el aire. Una vez más, por una razón muy simple. Si yo soy un griego, la primera cosa que noto en alguien que fallece es que ya no tiene soplo, es que ya no respira. Por lo que al parecer existía un vínculo entre el hecho que su cuerpo esté animado, alma, ánima, y el hecho que esta persona respire, el soplo, la psique. Pues dentro de este grupo, Parménides en su poema presenta una posición singular, que es justamente la posición que a nosotros nos va a interesar, que consiste en decir, debemos liberarnos de los elementos de la física, agua, tierra, aire, fuego, y pensar al contrario que el elemento fundamental, pues es justamente el ser. Y ahí es cuando realmente entra en filosofía la gran problemática del ser. El poema de Parménides se presenta como un diálogo entre un ser humano y una diosa. Y cada uno presenta posiciones un poco diferentes que nos permiten de cierta manera entender tal vez los próximos 2500 años de la historia de la filosofía. Por la razón siguiente. El hombre dice, lo que yo veo en el mundo, lo que yo veo en la physis, en la naturaleza, es que todo está en cambio. Las cosas constantemente cambian. Y una vez más, bien podemos entender por qué razón. Si yo miro al mundo, veo que casi todo tiene la forma de un ciclo. Los astros, la agricultura, las mareas, casi todo está constantemente en cambio. Por lo que podríamos imaginar que la posición del hombre, que la visión ontológica del hombre sobre el mundo sea, no hay nada estable en el mundo, todo está en constante cambio. A lo cual la diosa contesta, no, eso es la opinión que ustedes, seres humanos, pueden tener justamente porque tienen opiniones, pero porque no tienen el verdadero conocimiento. Alguien que dispone del verdadero conocimiento entiende que si bien hay cambios en el mundo, no hay cambios del mundo. Por lo que existe un ser absolutamente estable dentro del cual suceden cambios. Pero en realidad el ser como tal no cambia. El ser como tal es absolutamente estable. Eso va a ser algo interesante para pensar, por ejemplo, todas las dificultades vinculadas con la identidad personal. Desde el punto de vista del ser humano. Todos bien entendemos que en realidad yo he sido bebé, he sido niño, he sido adolescente, soy ahora adulto. Todo en mi vida ha cambiado. En este sentido que
mi memoria, mis capacidades emotivas, mis capacidades cognitivas, absolutamente todo en mí ha cambiado. Por lo que deberíamos defender, y de hecho yo lo defendería, la idea según la cual no soy la misma persona hoy que la persona que era hace un mes, menos aún que la persona que hace 5 años. La diosa, en cambio, contestaría: sí, Stefan, bien es cierto que han habido cambios en ti, pero no ha cambiado lo que tú eres. Se ha ligeramente modificado lo que te constituye, de la misma manera que hay constantemente cambios en el mundo, pero lo que tú realmente eres, por así decirlo, tu ser, no se ha modificado. Por lo que ven que ya encontramos en Parménides esta idea interesante, según la cual el ser es lo que permanece detrás del cambio. Obviamente hay cambios, pero lo que permanece detrás del cambio es lo que vamos a llamar el ser de algo. Y bien vemos en qué medida este camino preparó todo lo que vamos a necesitar para poder llegar a unificar el concepto de ser y el concepto de esencia. Es decir, con esta idea que en última instancia lo que determina al ser es su carácter estable. A partir del momento en el cual asumimos este debate entre la posición humana y la posición divina, podemos entender cómo este pequeño poema de Parménides determinó a la ontología, por 3 razones diferentes. Primero, vemos que es ahí donde se va a jugar la diferencia entre la opinión y el conocimiento. La opinión, o doxa, es lo que se da sobre las cosas que cambian. Por esta razón, nuestras opiniones cambian, porque justamente no son pensamientos sobre el ser de las cosas, sino opiniones sobre el cambio de las cosas, por lo que naturalmente cambian. Por otro lado, tendremos el concepto de episteme, o de conocimiento, que si es que lo logramos focalizar no sobre las cosas que cambian, sino sobre el ser que hay detrás de las cosas que cambian, pues obviamente también será un conocimiento fijo, un conocimiento estable, un conocimiento que ya no cambie. Por lo que ven que podemos sacar de Parménides, primer punto, la diferencia que inunda toda la filosofía entre la opinión y el conocimiento. Podemos también entender, a raíz de este poema, la gran escuela sofística en filosofía. Como todos somos lectores de Platón y como todos somos amantes de Platón, solemos pensar que los sofistas eran unos personajes ridículos que se estaban paseando por Atenas y a los cuales constantemente Sócrates explicaba que no habían entendido nada. Bueno, obviamente eso es falso. La escuela sofística es una inmensa escuela filosófica que existía en Atenas, y bien podemos entender cómo llegaron ellos a pensar lo que pensaban, por la razón siguiente. Ser sofista en última instancia consiste en decir, ok, el discurso sobre el ser, el discurso sobre lo estable, el discurso sobre la esencia, el mismo poema dice que es un discurso divino. Pues resulta que yo no soy un dios. Por lo tanto, tal vez este discurso sea excelente, tal vez sea el mejor, pero yo como ser humano no tengo acceso a este discurso. Por lo tanto, el único discurso filosófico que yo puedo producir, pues es el discurso del ser humano en el poema. Y el discurso del ser humano, pues es exactamente el discurso de la sofística, que consiste en decir, yo voy a medir a las cosas, ¿de qué manera? Pues a la luz de lo que yo soy. El hombre es la medida de todas las cosas. Tal vez para los dioses funcione de otra manera, pero yo soy filósofo y soy un ser humano, por lo tanto, pues sí, acepto que hay cosas relativas, acepto que hay cosas que cambian, acepto que hay problemas de vez en cuando simplemente lingüísticos y no realmente filosóficos como tal. Entonces, ¿ven? Diferencia, razón, conocimiento, opinión. Segundo,
cómo surge la misma escuela sofística. Y tercer punto importante, cómo se va a establecer el vínculo entre el pensamiento y el ser. Porque si ven que si aceptamos el discurso de esta famosa diosa, que consiste en decir que en última instancia, conocer es conocer el ser, pues entonces inmediatamente debemos asumir que pensar realmente es pensar el ser. Y que por lo tanto existe algún tipo de vínculo entre el pensar y el ser. Que es algo que podemos presentar o entender mejor, creo, de manera negativa. Con la inmensa dificultad en la cual estamos cada vez que queremos pensar o hablar de la nada. Por una razón muy simple. Hablar de la nada es necesariamente hablar de algo. ¿De qué? De la nada. Pero les hablo de algo. Y el simple hecho de hablarles de algo hace que no les estoy realmente hablando de la nada. Les estoy hablando de la nada en tanto que como mínimo en mi frase es. Lo mismo pasa para pensar la nada. Ven que nadie puede razonablemente, para ellos, nadie puede razonablemente pensar la nada. Por una razón, o sea, por la razón similar. Pensar es necesariamente pensar en algo. El pensamiento tiene un objeto. Pues, si este objeto es la nada, no deja de ser un objeto del pensamiento. Por lo tanto, algo, como mínimo, en tanto que objeto del pensamiento. Entonces, Parménides, de cierta manera, estableció las condiciones fundamentales de la ontología con esta idea según la cual debemos excluir a la nada de la filosofía, porque pensar es necesariamente pensar el ser. Y además, la filosofía debe abandonar el discurso sobre el devenir de las cosas y focalizarse sobre las esencias y las cosas estables. Ese es realmente el punto 1 de la ontología, lo que determina absolutamente todo en filosofía. De ahí viene otro filósofo que nos va a permitir precisar a qué vamos a llamarle realmente ser en filosofía. Y es obviamente Platón. Platón es el filósofo conocido por haber cometido un parricidio en filosofía. Hay parricidios en psicoanálisis, también hay parricidios en filosofía. Y podemos pensar que Platón cometió en realidad 2 parricidios diferentes en filosofía. Uno que aparece en uno de sus textos más increíbles sobre el lenguaje, que se llama Crátilo, y el otro en un texto mucho más clásico que se llama El Sofista. Entonces quisiera contarles rápidamente esos 2 parricidios para que podamos avanzar. En el Crátilo, Platón se hace una pregunta fascinante entre todas: ¿cuál es el vínculo que existe entre las palabras y las cosas? ¿Qué tipo de relación hay entre palabras y cosas? Saben que es una dificultad que sigue vigente hoy. ¿Se acuerdan que en 1966, me parece, Foucault escribe explícitamente un texto que se llama Las palabras y las cosas? Entonces, la filosofía sigue pensando eso. Y Platón dice hay 2 maneras de pensar esta posible relación palabras-cosas. Por eso en el Crátilo hay 2 personajes. Uno que se llama Crátilo, el otro que se llama Hermógenes. Hermógenes dice: la relación entre palabras y cosas es una relación convencional. Convencional en este sentido que nos hemos acordado para decir que a este objeto vamos a llamarlo silla. Pero si hubiéramos querido llamarlo mesa, hubiese bastado con que todos nos acordemos para llamarlo mesa, para que esta misma palabra mesa funcione en el lenguaje tan bien como la palabra silla. Ven que es un poquito la posición en el siglo XX de Ferdinand de Saussure, el gran lingüista suizo, con esta idea del arbitrario del signo. Al final, todo signo es absolutamente arbitrario. Hubiéramos podido modificarlos, es únicamente un simple acuerdo. Crátilo defiende la posición exactamente contraria y dice:
existe un vínculo natural entre las palabras y las cosas. Es decir, un vínculo mucho más íntimo entre palabras y cosas. Crátilo refleja un poquito el lado místico de Platón, el lado que Platón estaba muy interesado en las religiones órficas, que son religiones iniciáticas, religiones místicas. Y ven que la idea de este crátilo está en realidad muy cerca de la magia, por así decirlo. Existe la vieja fantasía humana según la cual, si soy capaz de nombrar de manera precisa a la puerta de la sala, a lo mejor voy a poder darle la orden que se cierre. Eso es al final, ábrete sésamo. Es el momento en el cual manejo tanto el lenguaje. Mi lenguaje está tan pegado a las cosas que es capaz de tener un impacto sobre las cosas. Al final ese es el sueño último de la magia. Tener un lenguaje perfecto que pueda nombrar a las cosas. Obviamente, hoy en día Hermógenes ganó, pero no quisiera dejarlo ganar completamente. O sea, como mínimo quisiera decirles que la idea que tiene Crátilo no es esa idea de significaciones naturales, no es una idea tan loca como pueda parecer, por una razón muy simple que a mí me trauma en filosofía: la dificultad de la traducción. La traducción es un tema filosófico fascinante. Por una razón muy simple, consiste en saber si hay conceptos que no se pueden traducir. Según la lógica de Hermógenes, pues todo se puede traducir fácilmente, porque la palabra chair significa la misma cosa en inglés que la palabra silla en español. Por lo tanto, traducir es un acto sumamente fácil, si todas las palabras son únicamente convencionales. Y sin embargo, tal vez Crátilo tenga un poco razón sobre este punto. Les doy 2 ejemplos para hacerles sentir que tal vez una palabra no sea únicamente un simple acuerdo. Hay algo en las traducciones, bueno, los textos más difíciles para cualquier traductor suelen ser los poemas, por una razón muy simple. En el poema no solo debo traducir el significado convencional de las palabras. En el poema debo además intentar, si soy realmente excelente, debo intentar traducir la musicalidad de la palabra. Y ven que la musicalidad de una palabra es mucho más que un simple acuerdo convencional. Porque la palabra chair y la palabra silla, de repente, musicalmente, no tienen absolutamente nada que ver. Por lo que tal vez no sea únicamente simplemente convenciones lingüísticas. Pero hay un segundo punto sobre el cual Crátilo tal vez tenga razón, para intentar mostrar que no es únicamente acuerdos contractuales sobre las palabras. Todos bien sabemos que ninguna palabra es culturalmente neutra. En este sentido que, imaginemos que yo esté en España, hago caer mi esfero. El rey de España se baja y recoge mi esfero, me lo da. Yo tomo el esfero, le digo, muchas gracias. ¿Es posible que él me diga, tal como en Ecuador, a la orden? Es imposible que él me diga a la orden. Y sin embargo, a la orden se utiliza en Ecuador exactamente de la misma manera que de nada. Por lo tanto, ¿significa la misma cosa? No. Es decir, que todos bien sienten que puedo utilizarlo de una misma manera, pero no significa para nada la misma cosa. La carga cultural, colonial, de la expresión a la orden no tiene nada que ver con la palabra de nada. Por lo tanto, si yo soy un traductor inglés de un texto ecuatoriano, ¿traduzco de la misma manera de nada y a la orden o no los traduzco exactamente de la misma manera? Pues ven que eso es una de las mejores demostraciones que no todo es tan simple en el lenguaje como acuerdos contractuales neutros sobre las palabras. No, cada palabra tiene una historia, una carga social, una
una carga cultural, de la cual no podemos deshacernos de manera tan simple. De hecho, para nuestros amigos psicoanalistas, todo el psicoanálisis es posible únicamente porque lo que dice Hermógenes es falso. Así que, si lo que dice Hermógenes es verdadero, en este sentido que, si cuando yo digo madre, quiero realmente decir madre, y no quiero decir nada más que madre, es el fin del psicoanálisis. Es decir, que al psicoanálisis lo que menos le importa cuando le digo madre es mi madre. Entonces, ven que esa idea de crátilo es una idea en realidad muy interesante para seguir pensando hoy. ¿Y dónde está el gran parricidio o el primer parricidio platónico? Pues simplemente consiste en decir que el ser no es el ser, sino que en el ser debemos pensar seres. Es decir, que ya existe en la realidad ciertos recortes de diferentes realidades. Por la razón siguiente. Tomemos un ejemplo muy simple. Hay una diferencia ontológica, es decir, real, entre el día y la noche, o la diferencia entre día y noche es únicamente una diferencia lingüística. Por esta razón, en Francia estamos de día a las 8 y en Inglaterra estamos de día a las 9. No pasa nada. Cada cultura decide lingüísticamente dónde hace pasar sus fronteras. Pues para Platón no. Para Platón hay en la realidad una verdadera fractura entre día, noche, niño, adolescente, hombre, mujer, justo, injusto, etcétera, etcétera. Es decir que Platón piensa que ya existen recortes ontológicos dentro de la misma realidad y que la filosofía con sus conceptos no debe, tal como piensan muchos constructivismos sociales hoy, no debe construir a la realidad, sino que debe únicamente encontrar las buenas palabras adecuadas a las buenas realidades. Por eso, en un texto de Platón que se llama El Fedro, Platón dice que el trabajo del filósofo es ser un carnicero, lo que a mí me llena de felicidad. El filósofo es carnicero. ¿Por qué razón carnicero? Pues porque de la misma manera que un buen carnicero no recorta el cadáver del animal tal como él realmente quiera, debe respetar articulaciones, tendones, músculos, huesos. Pues lo mismo pasa con el filósofo. No es que el filósofo con sus conceptos haga lo que él quiera con la realidad. El filósofo debe respetar las fronteras entre los diferentes entes. Pero si es que existen diferentes entes en la realidad, entonces es que la realidad ya es de por sí múltiple, ya es de por sí plural. Ya no hay el ser como tal, hay seres. El ser del filósofo, que no es el mismo que el ser del sofista. El ser del mundo ideal, que no es el mismo que el ser del mundo sensible. Por lo que ven, primer parricidio platónico, vamos a demultiplicar el ser. Vamos a demultiplicar el ser asumiendo que la realidad ya viene recortada, ya viene precortada. Y de hecho es algo que encontramos incluso en su misma teoría de las ideas. Ven que no existe una sola idea que pueda totalizar a todas sus diferentes ideas. Si bien hay una idea, la idea del bien, que tiene un estatuto un poco diferente, no es que abarque a la totalidad de las otras ideas. Por lo tanto, primer parricidio platónico, debemos asumir que no hay el ser, sino que debemos asumir que hay seres. Segundo parricidio platónico, rápido y les dejo. Aparece en el texto que se llama Sofista, en la página 241D, si es que quieren ir a verificar. Y es la idea según la cual la filosofía necesita de la nada. Ahí sí es realmente matar a Parménides. Platón lo dice explícitamente en el Sofista. De cierta manera debemos decir que el no ser es. Es algo que parece extremadamente sorprendente y sin embargo vamos a entender
¿Por qué razón Platón va a decir que la filosofía necesita reintroducir a la nada en filosofía? Por la razón siguiente. Son tres razones diferentes. Bien ven que la filosofía necesita, como mínimo la filosofía en aquel entonces, necesita que exista algún tipo de diferencia entre lo verdadero y lo falso. Difícilmente podemos imaginar una filosofía totalmente relativista a la cual no le importe la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Pues Platón dice, para poder pensar la categoría de falsedad, necesito la categoría de no ser. Por ejemplo, si yo les digo ahora mismo, en Quito estamos de día, o en Quito, fuera, el sol está brillando. Pues ven que, de cierta manera, para que mi frase pueda ser falsa, debe necesariamente pronunciar algo que no es. Pero si pronuncia algo que no es, por el simple hecho de pronunciarlo, pues es que de cierta manera es. Por lo tanto, hay una especie de ser del no ser, a través de la categoría de lo falso. Decir algo falso es decir algo que no es. Por lo tanto, primera reintroducción necesaria de la nada, el concepto de falsedad. Hay una segunda reintroducción de la nada en filosofía. Muchos filósofos griegos, por el simple hecho de ser físicos, siempre fueron interesados por la dificultad del movimiento. ¿Cómo poder pensar el movimiento? Pues Platón dice, el movimiento también necesita que reintroduzcamos en filosofía el concepto de no ser. Por una razón muy simple, alguien que se mueve es necesariamente alguien que ya no está en donde estaba. Y ese ya no está implica pensar el no ser. Porque todos bien entendemos que no tengo la misma relación con una posición en la cual yo estuve en algún momento y una posición en la cual nunca estuve. La posición en la cual nunca estuve es lo más fácil, porque bien podemos decir, bueno, ahí no estás, nunca estuviste, no pasa nada. En cambio, ven que en una posición en la cual alguna vez estuve y me desplacé, vamos a tener que pensar que ya no es que no estoy en esta posición, sino que en esta posición está mi ausencia. Pero por lo tanto, mi ausencia existe. Mi ausencia tiene un estatuto ontológico. Por lo que pensar el desplazamiento o pensar el movimiento también supone reintroducir a la nada en el campo de la filosofía. Tercer y último punto, que también vamos a tener que permite explicar por qué razón podemos explicar que Platón reintroduzca la nada en filosofía. También vamos a tener que pensar la nada para poder pensar el mismo concepto de identidad. Concepto de identidad que es fundamental en Platón. ¿Cuál es la identidad del filósofo? ¿Cuál es la identidad del sofista? ¿Cuál es la identidad de la justicia? Etcétera, etcétera. Pues obviamente Platón no conocía a las teorías no binarias, por lo que Platón pensaba de manera necesaria, de manera binaria. Y necesitaba la nada para pensar a la identidad por la razón siguiente. Para él, si yo soy un hombre, o mi característica positiva de ser hombre, en realidad conlleva por sí sola una multitud de nadas. Porque si soy un hombre, no soy una mujer, no soy un árbol, no soy un astro, no soy una silla, no soy... Es decir que cualquier determinación positiva que yo pueda dar de mí, por el simple hecho que cualquier característica para Platón sea 0 o 1, o bien lo soy o bien no lo soy, pues cualquier determinación positiva que yo pueda dar de mí conlleva necesariamente una suma de determinaciones negativas que de cierta manera también me determinan. Por el simple hecho de que decirles que yo no soy un árbol es algo interesante. Es algo que también me determina.
no es algo que no sirve para nada. Forma parte de mi identidad no ser un árbol. Forma parte de mi identidad tanto lo que soy como lo que no soy. Por lo tanto, también para pensar a la identidad vamos a necesitar pensar el problema de la nada. Entonces ven cómo poco a poco se fueron armando en filosofía a través de Parménides y también de Platón esta idea según la cual la filosofía debe focalizarse sobre el ser, pero por otro lado, también la filosofía necesita, como mínimo en ontología, de la categoría de la nada. Y ven que una vez más, como siempre les digo en filosofía, no por razones teóricas súper complejas. La filosofía siempre parte de problemas prácticos. ¿Cómo explico que las cosas se muevan? ¿Cómo explico que yo pueda decir algo falso? Pues esas cosas prácticas necesitaron que Platón reintroduzca la nada dentro del campo filosófico. La próxima vez, porque ya es hora, veremos dos otros puntos. Veremos que tanto Platón como Parménides permanecen de cierta manera prisioneros de una ontología binaria, el ser y el no ser. Pero en realidad, tal vez debamos pensar una tercera modalidad del ser que también es interesante. Por ejemplo, si yo les digo ahora mismo, soy un cadáver potencial, pero no soy un hipopótamo potencial. Por lo que mi relación con mi ser cadáver y mi relación con mi ser hipopótamo no es la misma relación. De cierta manera, ya hay un cadáver en mí. ¿Dónde? Nadie sabe, espero lo más tarde posible, pero ya hay algo de cadáver en mí. Por lo tanto, vamos a necesitar pensar una tercera categoría de la ontología, que será el ser en potencia. Y esto vamos a hacerlo con Aristóteles. Veremos si ustedes creen o no. Yo pienso que no, pero esa es mi posición espinociana. Que hay seres en potencia, que hay potencialidades. Y veremos una segunda cosa. Ven que Platón reintrodujo la nada en filosofía por la falsedad, la identidad y el movimiento, pero la reintrodujo a través del pensamiento. Por lo que varios autores van a decir lo que de hecho el mismo Parménides comentaba: pensar la nada o decir la nada no es estar en relación con la nada. Por lo que tal vez la nada en filosofía no deba reintroducirse por el pensamiento, sino deba reintroducirse por la experiencia, por la vivencia. Estoy seguro que todos experimentaron la nada como mínimo en dos ocasiones. En la angustia. Estar angustiado es estar angustiado ¿de qué? De nada. Tener miedo es tener miedo de algo. Pero estar angustiado es estar angustiado ¿de qué? Pues la angustia tal vez no tenga un objeto. Y hay un segundo experimento que tal vez hicieron, un experimento delicioso que deben absolutamente hacer, y es el aburrimiento. Ven que hoy en día toda nuestra sociedad está diseñada para que la gente nunca pueda aburrirse. ¿Ya? De hecho, a mí en la universidad se me pide hacer clases divertidas para que los estudiantes no se aburran. ¿Ya? Y yo siempre les digo, espero que de vez en cuando, no siempre, claro, pero espero que de vez en cuando se aburren. ¿Ya? Porque aburrirse es experimentar ¿qué? Pues nada, justamente. Es la forma pura de la misma experiencia de mí mismo, pero no experimento ningún objeto. Entonces veremos que tal vez la ontología, más allá del ser y de la nada, necesite otras categorías que también determinan al pensamiento filosófico hoy. Muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.